por lo cual antes vamos a abordar el tema o a refrescar el tema de lo que son las defensas y excepciones, para ver dónde se encajan este tema, teniendo presente, ante todo, que un proceso en base al principio dispositivo no inicia de oficio, sino inicia en base al ejercicio de un derecho de acción. Este es un derecho público abstracto que tenemos todas las personas y que nos permite ejercitar la actividad judicial a los efectos de obtener un pronunciamiento. Este derecho de acción surge, y lo tenemos todos, para excitar el aparato judicial. Frente a este derecho de acción se encuentra el derecho de contradicción, que no es más que la distinta posición que tienen las partes activas en el proceso. Mientras el derecho de acción se identifica con la persona del demandante, el derecho de contradicción se identifica con el demandado. De allí pues que la doctrina muchas veces nos habla que estamos ante las dos caras de una misma moneda, no se trata de un derecho diferente. Este derecho de contradicción participa de las mismas características y cualidades que tiene el derecho de acción, que es público, general, subjetivo y abstracto. Normalmente, este derecho de contradicción se ejerce a través de defensas y oposiciones y excepciones. Es importante tener claro y distinguir entre defensas en sentido lato y excepciones, porque si bien toda excepción es una defensa, no toda defensa es una excepción. Y la importancia de distinguir entre uno y otro concepto va dirigido a ver si surge la carga de la prueba. El derecho de defensa se ejerce, pues, por ejemplo, simplemente negando los hechos, como suele suceder, niego todos los hechos. Pero desde que el demandado aduce en contra de la pretensión del demandante hechos dirigidos a impedir, extinguir o modificar la pretensión, ya estamos hablando de una verdadera actuación que requiere de él una actividad probatoria. Está invocando excepciones y, por tanto, asume la carga de la prueba de estas excepciones, salvo que estemos en presencia de excepciones de puro derecho, por ejemplo, la prescripción. Pero si un demandado aduce una excepción de pago, tiene la obligación de probarla. Frente a la aducción de excepciones por parte del demandado, la doctrina no nos dice nada, ni el código le exige una actuación determinada al demandante. Y en esto seguimos al maestro Jorge Fábrega, que nos dice que el demandante puede allanarse a la excepción, lo cual, si fuera extintiva, podría entrañarle una especie de desistimiento de la pretensión con la correspondiente condena en costa, asumir un papel pasivo y descansar en su derecho de exigir que el demandado satisfaga la carga de la prueba. En el periodo probatorio, aportar pruebas para desvirtuar la excepción. En el trámite de alegato, esto es, argumentar en contra de las excepciones y, al final, apelar en contra de la sentencia que resuelva las excepciones. Nuestro Código Judicial, que está a la postrimería de cumplir 30 años, en su momento fue innovador e introdujo un concepto de excepciones en el sentido que la doctrina moderna le venía dando. De allí que recibió grandes elogios, por ejemplo, por el maestro Briceño Sierra, quien llegó a expresar lo hondo que orgulloso que hubiese estado Oscar Bulow, a quien se le atribuye el mayor estudio de las excepciones, por encontrar que el Código Judicial panameño desarrollaba las excepciones en el sentido estricto de lo que la doctrina decía. Y ahí, pues, el artículo 637 o 688 nos dice que las excepciones son hechos que impiden, extinguen total o parcialmente la pretensión del demandante. En la regulación actual, nuestro código establece como un listado de manera enunciativa de excepciones. En el artículo 690 se enlistan 13. Digo enunciativas porque no limita o restringe a solo esas 13. De hecho, en la práctica vemos que han surgido algunas excepciones de raigambre procesal. Por ejemplo, la falta de legitimación en la causa, en su modalidad activa o pasiva, entendiendo que la legitimación en la causa es la cualidad que, según la ley, debe tener una persona para pretender u oponerse a una determinada relación jurídica procesal. Ha sido una excepción que ha venido
a cobrar mucha vigencia. Distinguir y tener claro el concepto de excepción nos lleva a que en un momento dado el juez deba resolver las que verdaderamente lo son y que las partes aduzcan o hagan valer las que ciertamente son excepciones. Por ejemplo, no conocer o a veces con un mecanismo dilatorio vemos que colegas aducen o hacen valer la mal llamada excepción de litispendencia. La litispendencia en estricto derecho no es una excepción, es un impedimento procesal que está y incluso se encuentra regulado en la parte de la demanda. ¿Por qué? Porque se parte del principio que cuando una persona ejerce una pretensión la agota y no puede volver a demandar, todo esto con motivo de buscar la seguridad jurídica y que dos tribunales no profieran dos decisiones diferentes sobre una misma pretensión. Así que, entendiendo verdaderamente lo que son las excepciones, no caemos en ese error y si nos queremos y nos damos a respetar de aducir, por ejemplo, esa mal llamada excepción de litispendencia. Y ni se le da el trámite que no corresponde. Días pasados me tocó ver en un tribunal que un abogado contestó y presentó un incidente de previo especial pronunciamiento de litispendencia. El tribunal, en un lapsus mentis, abrió y le corrió traslado. Nosotros nos opusimos, uno, porque el Código Judicial no prevé que esa excepción se promueva a través de esa vía procesal del incidente de previo especial pronunciamiento. Bueno, el juzgado. Y la otra excepción que alegaban como incidente previo especial pronunciamiento era la de falta de legitimación en la causa. El juzgado recapacitó, vio el error y decretó la nulidad sin perjuicio de que la excepción de falta de legitimación en la causa pues sea revisada en el momento procesal oportuno, que es en la sentencia. Nuestro Código Judicial sustrajo del principio de la autonomía de la voluntad las excepciones, de ahí que prohíba o restringe la posibilidad de que haya acuerdos previos sobre renuncia en materia de aducir excepciones. Cualquier acuerdo en ese sentido es declarado nulo y sin valor alguno, tal cual lo predica el artículo 689 del Código Judicial. Nuestro Código Judicial también establece el no rechazo de excepciones contradictorias. Normalmente vemos que del listado de las 13 excepciones y otras que puedan surgir, dependiendo que sean hechos que estén en la pretensión, un demandado puede alegar, y he visto 10, 15 excepciones, y el juez no las debe rechazar de plano por ese hecho, debe tramitarlas o resolverlas, eso sí, conlleva la imposición de sanción en costas. Excepciones contradictorias, por ejemplo, sería que alguien alegue la petición antes de tiempo y a la vez diga que hay prescripción de la acción. O sea, no pudiste haber demandado si no estaba en tiempo y también a la vez decir que hay prescripción porque el término se había vencido. La decisión de las excepciones. En los procesos ordinarios normalmente las excepciones se resuelven en la sentencia, lo que implica que el proceso se deba surtir en todas sus etapas. No obstante, actualmente el Código Judicial establece que algunas excepciones pueden ser aducidas o hechas valer mediante incidentes de previo y especial pronunciamiento, lo cual implica que si bien la excepción se resuelve en sentencia, no es en una sentencia una vez cumplida todas las fases del proceso, sino cumplida el procedimiento incidental. Reconocimiento de oficio. Igualmente se prevé la posibilidad limitada de que el juez pueda reconocer de oficio algunas excepciones, esto es, independientemente de que las partes la hagan valer o no. Se requiere, por el contrario, que la parte favorecida aduzca o haga valer las excepciones de prescripción o compensación. Esto bajo la premisa de que estas son excepciones que pueden ser renunciadas tácita o expresamente por quien se vería beneficiado. En cuanto a las formas de aducir las excepciones y los momentos, estas se pueden hacer valer ya sea por vía incidente en los procesos ejecutivos o en la contestación, en los alegatos o a través de los recursos. Normalmente en la práctica me ha llevado a ver que para la defensa de los intereses a veces de la parte demandada le es más conveniente hacerla valer en los alegatos, porque le ha quitado la oportunidad al demandante de poder alegar en contra de ellas, que es una práctica
no prohibida, pero no es un tanto como correcta, pero actualmente es lo que uno ve en los tribunales. En los procesos ejecutivos, las excepciones son reguladas, establecidas, como les decía, para ser promovidas a través de incidentes, y se divide en dos oportunidades: en procesos ejecutivos de mayor cuantía, dentro de los 8 días, una vez notificado el auto que libra mandamiento de pago, y en los procesos de menor cuantía dentro de los 4 días, esto teniendo en cuenta que existe una norma en el Código Judicial, el 1760, que reduce a la mitad los términos en los procesos ejecutivos de menor cuantía. En cuanto al procedimiento que se prevé para resolver las excepciones en los procesos ejecutivos, es sencillo. Implica, pues, se promueve por incidente, se admite, se corre traslado, se abra práctica de prueba si hay prueba, y luego a etapa de alegato, y el juez lo debe resolver. Ahora sí, los cambios que propone la ley, el proyecto de ley en materia de excepciones. Aquí en esto, pues, como les comentaba al inicio, la reforma va dirigida a la modificación e inclusión de 9 normas. Una de ellas es el artículo 688, que es el que antes establecía, no sé si adelantas un poco más. Creo que por el cambio de tiempo he ido como carreta. Le das más adelante, más, por favor. Más. Atrás, a donde dice cambios. Bueno, la primera propuesta va dirigida a reformar el artículo 688. Antes, por favor. Sí. Este artículo es reformado en la parte que se ve en negrita. La reforma lo que hace es modifica el artículo 688 para limitar a la primera instancia la oportunidad de presentar la excepción de prescripción o compensación, y así de alguna manera solucionar lo que se pensaba que dejaba en indefensión al demandante. También lo que hace también la reforma es ubicar la definición de excepciones como primer punto. Si bien la intención es buena de limitar las excepciones de prescripción o compensación a que sean aducidas en primera instancia para ser resueltas o analizadas en la audiencia que se prevé en el artículo 1265 de la reforma, ello no impide que, como la primera instancia se da hasta antes de dictar sentencia, que la parte demandada en los alegatos la pueda alegar. También uno viéndolo, si el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial, ¿por qué impedir que, si alguien se ve beneficiado por la prescripción o la compensación, no lo pueda alegar en la apelación en la segunda instancia? Entonces, es importante la reforma, pero también hay que pensar en eso. Puede ser que un abogado tenía la parte en la primera instancia, no se percató de la excepción de prescripción, le revocó poder, y el abogado que asume el caso, lo primero que ve es que está prescrito. Entonces se le va a negar la posibilidad de que la pueda aducir a través de los recursos. Entonces eso hay que pensarlo bastante. La reforma del artículo 693, por favor, si le das. Esta reforma busca ajustar el procedimiento común a todos los procesos de conocimiento, en el sentido de autorizar al juez a declarar probada una excepción en la audiencia oral que se prevé a través de la introducción del artículo 1265, y dejando abierta la posibilidad de reconocer igualmente en esa audiencia aquellas excepciones que el juez puede reconocer de oficio, es decir, que no necesitan ser alegadas o hechas valer por la parte. En el artículo 694 se elimina el incidente de previo especial pronunciamiento, dado que se propone una audiencia oral. No tenía sentido mantener, como actualmente se establece, un incidente de previo especial pronunciamiento para determinadas excepciones, si hoy día se va a incluir dentro de las reformas una audiencia oral, cuyo propósito, entre otros, es verificar las excepciones que han sido aducidas por el demandado. El otro artículo que se modifica es el 1688 del Código Judicial. Referido que cuando, al efectuar el embargo,
688, sí. Le queda un minuto. ¿Ya? Se instituye una audiencia oral y al igual y para armonizar el código con la reforma, pues se instituye esta audiencia oral para resolver las excepciones. Al final, el artículo 699 se modifica de acuerdo a ya lo que viene, la modificación es adecuar estos artículos a la propuesta y la posibilidad de impugnar la sentencia que resuelve excepciones. Antes se decía a través del proceso sumario. Como el proceso sumario va a desaparecer en virtud de la reforma, se establece la modificación en el artículo que establecía este mecanismo de impugnación, es indicar que ahora va a ser a través del proceso ordinario. ¿Se acabó el minuto? ¿Ya? Vale, muchas gracias. Se abre el periodo de preguntas y comentarios. Iniciamos por el licenciado Cobán. Sí, más que todo es una consideración en base a lo que ha manifestado Juan Pablo, y tiene que ver sobre todo con el hecho de que el plantear reformas al tema de las excepciones y que las mismas sean incluso resueltas en esa audiencia, como forma de agilizar el proceso y de resolverla. En el proceso ejecutivo, sobre todo, hay esa audiencia se traslada al proceso ejecutivo casi que en los mismos parámetros que en el proceso civil en general, llamémoslo así, porque no se puede hablar de dos procesos civiles, hay uno solo. Pero cuando ya el tema va a un proceso ejecutivo en la jurisdicción civil, entonces la audiencia pasa ya, que es la reforma al 1688, y en ese momento se pueden resolver excepciones bajo los mismos parámetros que la audiencia que llamamos nosotros preliminar, que se establece en el 1265. Solo que aquí en esta audiencia solamente se va a debatir sobre excepciones, y en especial la de pago, que es la que ha traído en algunos casos cierto debate en cuanto a cómo demostrar el pago, en específico en el proceso hipotecario. El pago tiene que ser demostrado con la prueba que se presente con la excepción, y de lo contrario la excepción va a ser rechazada de plano. Esto creo que es un gran avance, pero en cuanto a lo que mencionabas de la prescripción, solo en la primera instancia, la reforma está planteada por jueces y magistrados, y así lo llevó la Corte a la Asamblea. El foro de debate para discutir esas, y es que la reforma no está escrita en piedra, como se decía, la reforma, lo que entra a la Asamblea no se sabe cómo va a salir, y para eso necesita la participación activa de toda la clase forense y de todo el que quiera participar para lograr el mejor documento, eso sí, siempre teniendo como norte, invitándolos a eso, a que sea en procura de mejorar y simplificar el proceso civil panameño. Navarrete. Sí, bueno, tal como está en la actualidad el tema de las excepciones que se pueden invocar como artículo de previo, generalmente esas, según la regla que habla de cuándo se pueden invocar excepciones con la contestación, con los alegatos en los recursos ordinarios, la reforma elimina la de los recursos ordinarios. Creo que es un tema que hay que discutir eso, porque ¿qué ocurre si yo comparezco a un proceso, en esa fase del proceso, ¿verdad? No tuve oportunidad por negligencia, por ejemplo, un colega que atendió el proceso inicialmente, y yo me percato cuando comparezco como abogado que efectivamente no hubo una buena defensa, porque en lo civil no tenemos el juez de garantía del sistema acusatorio que puede mover al abogado que no hace la defensa correcta. Y yo me percato de que hay una excepción que pude invocar antes, pero como yo no era el abogado, el que estuvo no la invocó. Creo que es un tema que da para debate, ¿no? Si eliminar la posibilidad de invocar la excepción en el recurso ordinario. Creo que es bondadoso con un sistema de oralidad que pudiera ser mejorado, y en eso coincido plenamente con Escobar, ¿verdad? Creo que oralidad, simplicidad, siempre va a ser bondadoso y va a ser bueno y positivo en la medida que se agilice el proceso. El tema es curar la oralidad de las posibles distorsiones que los propios abogados luego generamos para dilatar, porque todos sabemos que en Panamá los abogados a veces
nos contratan para dilatar, y la dilación es una especie de industria. Y somos parte del problema de la mora judicial, ¿no? Sí. Entonces, la audiencia única o con preliminar, si me preguntan mi opinión personal, yo soy partidario de la oralidad con una audiencia previa al estilo de la Ley de Enjuiciamiento Española del 2000, donde haya una audiencia anterior a la práctica de asunción de pruebas, donde se pueda resolver todo el tema de presupuestos procesales, todo el tema de incidentes, todo el tema, incluso algunas de secciones de carácter previo. Porque, por ejemplo, la de falta de legitimación en la causa, como mencionaba Juan, provoca que el tema se resuelva en el fondo de la sentencia, al final la sentencia es inhibitoria y prácticamente hay que repetir el proceso, porque ese tema no se puede resolver de forma anticipada, ¿no? Y no hacemos que el sistema se desgaste con un asunto que al final va a terminar de alguna manera y lo que pierde es el sistema. Independientemente del resultado, los que pierden el sistema, hay que volver a hacer ese proceso con las partes correctas, ¿no? Entonces creo que hay que enfocar el tema de una manera más precisa para precisamente ganar eficiencias. Profesor Rubén Elías. Gracias. Sí, en principio comparto los criterios que ha expresado el doctor Navarrete. Sí, quisiera solamente añadir que solamente limitar la participación en la interposición de una excepción en los casos en que, en los recursos, en los casos en que la persona o la parte está representada por el defensor de ausente, pues crea una situación bastante debatible, porque primero, el derecho de excepcionar la prescripción es un derecho, es decir, no tenemos que partir de que ese derecho tiene que ser reconocido, porque la ley no lo reconoce jure de jure, debido a que yo puedo poder interponer esa excepción y no lo hago por razones de tipo moral. Así es que ese es un tema que se debe debatir y yo creo que se debe abrir un poco más el compás para que la parte pueda alegar la prescripción así tal cual está aquí, lo que está actualmente, y yo creo que hasta en casación están alegando prescripción y se está reconociendo actualmente. El otro comentario rápido es que todos estos temas a veces resultan, incluso para el foro, los que estamos aquí, que tenemos algún conocimiento general del derecho y de los procesos, un poco, a veces difícil de entender porque hablamos a veces rápido, nos referimos a asuntos que pensamos que son conocidos, pero no son conocidos o no han tenido experiencia en los temas. Yo siempre me pregunto, ¿qué experiencia tienen los señores de la Asamblea Nacional para entender esto? ¿Y cómo nosotros podemos convencer a los señores diputados, que son los que van a tener la respuesta a esas pretensiones nuestras de mejorar nuestro sistema judicial, nuestro sistema de administración de justicia, para que ellos puedan aprobar y conocer perfectamente los propósitos sanos que nos inspiran? Ese es mi comentario y muchas gracias. Continuando entonces, le damos la palabra al licenciado Rubén Elías con el tema modificaciones en torno al recurso de casación, aunado al comentario que ya hizo. Gracias. Voy a ser un poco corto porque, primero el tiempo y segundo porque pienso que lo que me ha tocado a mí es bastante preciso. Y lo voy a hacer sentado con el perdón del respetable auditorio, porque son pocas las observaciones que nosotros tenemos, pero que quiero puntualizar para que nos vayamos pensando en ese tema. Nuestra intervención se refiere a aquellas reformas que se proponen en el proyecto presentado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Nacional para reformar lo concerniente al recurso de casación civil, que es el tema. Así que me voy a circunscribir a eso. En primer término, quiero celebrar un pensamiento que siempre hemos tenido con respecto a esto, y está vinculado directamente a lo que acabo de expresar.
la Corte Suprema conforme, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo que establece el artículo 165 de la Constitución Política, tiene iniciativa legislativa en materia de codificación nacional. Eso le da la prerrogativa de presentar proyectos a la Asamblea que resultan de las experiencias y de las conveniencias para el país, sobre todo entendiendo que se trata de uno de los 3 órganos del Estado. Pero ¿qué ha pasado históricamente con estos temas? La Corte presenta los proyectos y sucede lo que estamos viviendo y experimentando en este momento y de lo cual somos testigos. Sencillamente no son bien entendidos, no lo comprenden o sencillamente no existe la voluntad de parte de ese órgano importante que es el primer paso que nosotros tenemos que dar o que tiene que dar la Corte o el órgano judicial a los efectos de que se promuevan las reformas que benefician una adecuada y correcta administración de justicia, que es lo que exige y requiere una sociedad como la nuestra. El segundo punto es si esos proyectos que son sometidos, cómo son sometidos y cómo son entendidos. Recientemente tuve la oportunidad de ir a discutir y hablar y hacer algunos aportes sobre la ley de fideicomiso a la Comisión de Comercio, Asuntos Financieros de la Asamblea Nacional. Y me encuentro con que, primero que todo, uno le hace las observaciones y le señala con precisión en qué consisten las falencias, los errores, las violaciones legales, incluso de disposiciones vigentes de esos proyectos, y realmente uno no siente que hay un verdadero interés de parte de esos órganos del Estado, de ese órgano, en este caso la Asamblea Nacional, por lo menos en esa primera comisión, del primer debate que se da en la comisión respectiva, de entender y de estudiar el tema y de aplicarle todo el conocimiento y la voluntad para que eso se convierta en un instrumento positivo y de beneficio para la sociedad. Sencillamente de todas las observaciones que le hice, allí vi que empezaron a leer y quizás 1 o 2 le hicieron caso, las demás ni le entendieron y yo me percaté que ni siquiera habían leído el proyecto porque al momento en que estaban leyendo rápidamente era una aplaudidera de mesa extraordinaria. El segundo aspecto, y en esto lo tenemos que ventilar, y es simplemente un comentario por la responsabilidad que tenemos los abogados, los funcionarios públicos y los estudiantes que están construyendo este país. Y es que finalmente ellos no están como muy interesados y después de eso nos viene el otro problema que no deja de tener también importancia en estas iniciativas, que es el Ministerio de la Presidencia, pues entiéndase, el presidente de la República quien determina el presupuesto nacional, que es lo que nos estamos quejando. Porque si él no presenta en el presupuesto las partidas que sean necesarias para enfrentar las demandas que estos cambios que nosotros consideramos correctos tienen, definitivamente que estamos nuevamente ante una segunda cortapisa. Y es que eso sencillamente viene a ser un asunto de nunca acabar. Y ya vemos nosotros que estamos enfrentados a 2 aspectos, y 2 aspectos que si lo analizamos en conciencia, con toda seriedad, estamos frente a 2 comportamientos estrictamente políticos, no jurídicos, políticos. Esa pues es una de las preocupaciones que siempre debemos tener nosotros, porque eso dice relación con nuestra actividad ciudadana y con nuestra actividad como profesionales del derecho y en todas las instancias que están relacionadas con el aspecto de la creación y de la estructuración de un régimen jurídico que nos permita la paz social y las garantías de un Estado de Derecho. Y allí es donde yo empiezo a dar la motivación para que vean que sí es importante que estemos discutiendo estos temas aquí, viendo que si el testigo salió, que si se puede alegar la prescripción en este momento, y yo ahora voy también a hacer el mismo ejercicio que quisiera
hacerlo simplemente como una motivación para que todos podamos aportar al mejoramiento de nuestro sistema legal, y es el respecto a la casación civil. Dentro del concepto que se presenta en el proyecto, al cual nos vamos a referir, que está resumido en la memoria que estamos aportando, que está aportando el Instituto para la información y para por lo menos estimular la discusión y el debate entre todos nosotros, están los artículos básicos a los que se refiere la propuesta. El primer aspecto es lo relacionado con el aumento de la cuantía de los procesos para los efectos de que sea procedente el recurso de casación. Aquí en la propuesta están hablando de 250.000 balboas. Yo en realidad quisiera someter al debate de ver cuántas personas y de cuánto vale un juicio para una persona de acuerdo a su estado económico. ¿Cuánto vale un juicio en atención a las condiciones que se están viviendo y a las condiciones que nosotros estamos observando y siendo testigos en la sociedad como abogados, como practicantes del derecho, de alguna manera? Son de valores quizás menores en esa cuantía, pero que para la persona que pretende o a la persona que se le está lesionando un derecho, sencillamente es mucho más valioso. Yo no sé, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando el magistrado Cigarruita estaba haciendo el código agrario, que él trabajó intensamente en ese tema, incorporando aspectos de carácter formal, abriendo el paréntesis que parece que aquí nosotros privilegiamos la formalidad en vez de darle fuerza a los sustantivos. Entonces, pero en este caso no, porque en este caso sí estaba propendiendo a crear un sentido de administración de justicia más práctico en ese campo. Pero ¿cuánto valdrá para un pobre agricultor o alguna, independientemente de los procesos de tipo agrario que no sean de controversias de carácter mercantil, el hecho de establecer en 250.000 balboas no pienso, y eso lo digo a manera de comentario, que el recurso de casación debe estar sujeto a la cuantía, sino a la naturaleza del derecho controvertido. Ahora, eso puede abrir un gran debate. Históricamente, sí les quiero aceptar que por lo menos para cuando yo comencé a ejercer la abogacía, la ley que estaba vigente era la ley 86 de 1941, que establecía que eran $500. Después subió, creo que a 5.000, después a 15.000, últimamente a 25.000, y ahora dimos el brinco mortal a $250.000 como cuantía. Hay procesos, por eso es que hay que tener cuidado. Hay procesos en que, incluso en el mundo de los procesos no contenciosos, hay envueltos valores que tienen importancia mucho mayor. Ahora, si usted habla de los terrenos en las playas, por ejemplo, esos campesinos ya lo venden por millones, podríamos discurrir en esos conceptos, pero yo sí creo que tenemos que pensar y repensar en las cifras que ponemos para recursos de casación, porque no se trata de limitar la cantidad de juicios y de procesos y de expedientes que llegan a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se tiende y se pretende es organizar y cumplir, por lo menos con los mandatos filosóficos que informan lo que se denomina un recurso de casación. Uniformar la jurisprudencia nacional, entre otros, y crear un sentido de certeza en lo jurídico, porque también le digo a los que están aquí, que son un poco más jóvenes que yo, que esa misma ley 86 de 1941 en su artículo 3 establecía que el famoso axioma, no sé ni cómo llamarlo, de que 3 fallos de la Corte Suprema constituyen doctrina probable. Y ahí está. Luego, de hecho, esta consideración respecto a este tema, tenemos el segundo, y lo voy resumiendo, en cuanto a la modificación del artículo 164, donde como que elimina una cantidad de procesos en los que no se va a
ser posible interponer el recurso de casación. Y dice que no se elimina en la norma la prelación de crédito, las que aprueben o imprueben remates, que están actualmente en el numeral 13 del artículo 1164 del Código Judicial, las oposiciones de levantamientos de secuestro y exclusiones dentro de las medidas cautelares. No sé, en realidad yo creo, pero entonces además marca en negritas dentro de la norma esta que estoy pues comentando. Yo no quiero criticar a nadie porque yo respeto todas las producciones de todo el mundo, y a lo mejor alguien alguna vez en el camino nos podrá explicar la razón de estas propuestas que dice en el fondo. Pero entonces me pregunto yo, ¿de qué se trata el proceso? El proceso se trata de fondo y de forma, pero como les comentaba anteriormente, yo siento que en los últimos años, incluso en todos los temas que se discuten a nivel de tribunales, en el aspecto, en la esfera penal, en la civil, en la contenciosa administrativa, miren, señores, cuántos recursos que tienen fondo, que tienen realidad, que tienen justicia, que tienen contenido, se rechazan por la forma. Entonces estamos hablando de que insistir nuevamente en negritas en una norma de reforma al recurso de casación, hablando de fondo, yo no sé cuándo un juez me está fallando en la forma o cuándo me está fallando en el fondo, y no sé cuándo en estas condiciones que están dadas aquí se puede discriminar o puede un funcionario establecer eso a priorísticamente. Vamos al tercero. Son 5 nada más, así que eso es cortito. La tercera es que el artículo 1170 lo modifica en realidad. Creo que esa modificación es saludable porque allí sí ya especifica con mayor claridad, lo cual le permite al abogado recurrente y al mismo juzgador establecer los parámetros de manera más concreta. Y yo creo que ahí yo celebro que está, a mi juicio, por humilde juicio, está correcta. La cuarta modificación es del artículo 1182. Aquí yo no sé en realidad cuál es la utilidad de esta reforma, porque lo que aquí trata es de insistir en el problema de las costas. Añade que en toda resolución de casación se impondrán costas. Pero si eso lo dice el Código Judicial, eso no tiene que... Yo creo que lo que debieron haber dicho es que debieran de imponer costas por los excesos en las pretensiones y que se cumpla. Y si usted ve la mayoría de las sentencias que se dictan en la Corte, eximen del pago de costas porque hubo una actuación de buena fe. Yo no sé en realidad si ese proceso o en la misma casación se discutió la buena o la mala fe, y debo aceptar, en gracia de ser un abogado, que la buena fe se presume. Así es que no puedo hacer mayores aportes críticos sobre este tema. El último punto es el relativo a la propuesta del artículo 1185 del Código Judicial, donde se establecía aquella oportunidad que tenían las partes de que si una de las partes lo pedía y la otra lo aceptaba, ir al proceso oral. En realidad no hay ninguna obligatoriedad en la norma que se propone a que se haga oral. Además no se sabe quién es el recurrente, si el recurrente lo quiere hacer, y si la contraparte no se lo acepta, esa norma deviene en ser impráctica. De modo tal que yo pienso que estas observaciones que nosotros hemos hecho, lo que se debe en este artículo es decir que todos los procesos de casación son estrictamente orales y vamos a la oralidad, tanto el recurrente como el opositor. Y si al mismo tiempo el opositor es recurrente porque se da la oportunidad, y todos lo conocemos así, pues sencillamente vamos a dar las oportunidades para que cada uno alegue oralmente en favor de sus argumentos. Eso para mí pareciera ser lo más correcto en una normativa que se ajuste a la experiencia que nosotros vivimos en los tribunales de justicia. Conclusiones, porque ya tenemos que irnos. La primera es que los problemas generales de la justicia son esencialmente políticos. Analicémoslos bien y veremos que sí es así. La base de todo esfuerzo exige la adopción de una posición política en favor de los valores fundamentales de nuestra nación, privilegiando
los valores de nuestra república, el Estado de Derecho y la democracia. Todo cambio, como segunda conclusión, que se proponga, se discuta, se debata, requiere de nuestra disposición como profesionales, como estudiantes, como catedráticos, como doctrinarios, como ciudadanos, para aportar lo mejor de nosotros para construir un mejor sistema. Claro que existen niveles de responsabilidad mayores y yo creo que aquí la Corte está cumpliendo un deber y debo aceptarlo porque son esfuerzos que siempre tienden a llevar los temas que nos interesan a debate. Lo malo es que esas iniciativas muchas veces se truncan posiblemente por la dejadez, muchas veces por la ignorancia, otras veces por la poca disposición que se tiene de algunas personas y conocimientos de sus responsabilidades en sus distintos cargos públicos. Creo que los ejemplos los hemos tenido, por ejemplo, hoy cuando el magistrado López hablaba de que cuando iban a pedir y tienen el 8, 7 por 6% y después iban a la asamblea y le daban el 7 y el 8% adicional. Eso me dio un alto grado y sentido de envidia, porque aquí lo que tenemos en nuestra Constitución es el 2% para las dos, el órgano judicial, el Ministerio Público, y además ponen un inciso ahí que dice que si sobra algo te lo quito y lo traspaso acá. Entonces, la pregunta final es, amigos y auditorio, ¿quiénes tenemos la fuerza y el poder para hacer esos cambios? Si la respuesta es de nosotros mismos, pues hagámoslo. Muchísimas gracias. Profesor Navarrete, sus comentarios para adelantar. Sí, rapidito. Cuando yo estudiaba Derecho en 1990 y tanto, no voy a decir mi edad, la admisibilidad de recurso de casación por la cuantía era de $5.000. Creo que en el 98 hubo una reforma que lo aumentó a 10 y en el 2001 se aumentó a 25. En cada uno de esos momentos hubo demandas de inconstitucionalidad contra las normas que aumentaban la cuantía del recurso de casación. Y la propia Corte, por vía del Pleno, dijo que era una facultad del legislativo de cambiar las reglas del recurso en ese sentido, y por lo tanto esas normas en ningún sentido eran violatorias de la Constitución, por las razones que hayan alegado los que recurrieron por vía de constitucionalidad acciones directas contra esas normas. Así que, por la historia jurisprudencial, si este proyecto llegara a aprobarse y se aumenta la casación, la regla de admisibilidad de la casación a 250.000, creo que el destino sería exactamente el mismo, ¿no? Algunos pudiéramos pensar, ¿será que es que el sistema judicial, y lo mencionaba Rubén Elías, se dicta sus propias reglas a una camisa hecha a su medida, ¿no? También pudiéramos debatir, y lo conversamos, la Corte de Sala Civil tiene mucho trabajo, es una realidad, hay una congestión enorme y quizás esa pueda ser una salida al problema, pero también vuelvo al punto de la reforma integral. ¿Qué ocurriría si se aprueba esa disposición? Todos los casos de 249.999,99 centavos tendrían que aplicarle una norma del Código Judicial, que es el 1129, que dice: solo son reconsiderables las providencias. Es el párrafo 2 del artículo 1129, dice: solo son reconsiderables las providencias, autos y sentencias que no admiten apelación. El recurso deberá interponerse dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la respectiva resolución. Y por ahí hay otra que en el mismo artículo que habla de la casación, ¿verdad? Aquellos casos donde no cabe casación contra la sentencia de un tribunal superior, por lo menos admite el recurso de reconsideración. ¿Qué hace la gente? Interpone el recurso de consideración, agota la vía, ¿y qué hacen después? Amparo. ¿Y dónde va a trabajar? ¿Dónde va a parar el tema? Al Pleno. De un asunto que antes veían 3, ahora van a haber 9.
¿Ya? Me podrán decir, no, pero la Corte tiene una jurisprudencia amplia que dice que el amparo no es una tercera instancia y todo lo demás, pero los amparos se admiten, después se declaran no viables, ¿verdad? Y al final termina generando desgaste y más trabajo. Entonces es un tema que hay que evaluar, ¿verdad? Yo no digo que no sea necesaria una reforma en ese sentido, pero que creo que la integración, las reformas deben ponderar que si aquí cambio, quito trabajo aquí, me lo puedo llevar para acá, ¿no? Entonces hay que ver el asunto con un poquito más de análisis antes de hacer ese tipo de cambio. Ese es mi comentario respecto a este punto, nada más. Profesor Benavides. Yo lo único que podría decir es que la reforma que establece una cuantía tan elevada, lo único que busca es quitarse trabajo prácticamente. Y es la tendencia que hemos venido viendo, porque años atrás se sacaron las apelaciones marítimas y prácticamente no todo el mundo tiene caso de 250.000. Como decía el licenciado Rubén Elías, para una persona que pleitea $5.000 son sus 250.000. Esos 5.000, ¿por qué ponerle valor al derecho? El derecho es eso, darle a cada quien lo que corresponde, sin establecer cuantía. Busquemos otras fórmulas, pero que no sea la cuantía, porque entonces vamos a caer siempre en una justicia más selectiva de lo que ya por allí dicen que hay, no me consta, pero en el sentido que va a haber una justicia nada más para los que tengan litigios millonarios, pues. Esos van a ser las personas privilegiadas que sus casos van a llegar a casación. El que tiene menos de 150.000, no tiene la oportunidad. Es el único comentario. ¿Sí? ¿No tiene? Sí. Como yo soy el único miembro de esa comisión que está aquí, tengo que defender la posición y tengo que recordarle a mis colegas que no se trata simple y sencillamente de que con 250.000 tú vas a excluir a las personas que tengan menos. Yo entiendo ese principio altruista del derecho, pero también existe el principio constitucional de la doble instancia. Entonces, si un proceso de 5.000, de 10.000, de 25.000, de 50 y $100.000 es sometido a los rigores de un proceso civil en primera instancia y luego a un proceso en segunda instancia, se cumple con el postulado constitucional y se le da respuesta a las partes. No es que el recurso de casación tiende a ser elitista y a excluir, sino es que las partes que están discutiendo un tema que solamente se remite al tema cuantía, porque no excluye los procesos como, y aclarándole a Rubén Elías, hay procesos que van a ir a casación por la naturaleza del asunto. O sea, no es que está siendo excluyente, sino que simplemente está elevando la cuantía, no para el efecto de descongestionar la sala civil, sino que la discusión de ese tema, de cuantías de 250.000 hacia arriba, lo que permite es que las partes tengan la oportunidad, y además sí se tiene que hablar de capacidad, porque una parte que tiene un proceso de $25.000, cuando llega un recurso de casación, ya ha gastado todo lo que ese proceso corresponde. O sea, seamos claros y no andemos con nimiedades de que estamos excluyendo a la clase, ni lucha. No, el derecho no se trata de lucha de clase, el derecho se trata de dar a cada uno lo suyo. Y si la norma constitucional y la ley permite la doble instancia, que es donde va a haber un juez y un tribunal de apelaciones que va a conocer de una causa, y en determinados casos, y por cuantía, porque por naturaleza el asunto se mantiene en ciertos casos, entonces demos la oportunidad de que esas personas lleguen a eso. ¿Qué ocurre no manejo las estadísticas del recurso de casación actualmente? Pero en la mayoría de los casos, la realidad nos indica que el recurso de casación llega, si acaso, al 10% de ser casada la sentencia. Lo que está indicando es que el tratamiento que se le está dando al proceso en primera y en segunda instancia es el que corresponde según la ley. No se están dando desvíos e interpretaciones erróneas ni indebida valoración en la gran mayoría de los casos. Entonces, lo que se busca también es evitar, por ejemplo, en el tema que mencionaba Rubén Elías,
de las excepciones en los procesos hipotecarios. Hay procesos hipotecarios que han durado 20 años. Y hay quienes se vanaglorían y se dan golpes de pecho diciendo que yo demoro ese proceso 20 años. Y es una hipoteca. ¿Qué seguridad jurídica hay en eso? Si la ley solamente permite pago y prescripción. Entonces, ¿qué hace? Presentan la primera excepción de pago y después cuando va y sube hasta la corte en casación, cuando llega de nuevo a primera instancia y van al remate, dice, ahora es prescripción. Y de nuevo, y cuando tú cuentas, el proceso ha ido 6 veces a la corte. Y obviamente que eso va a demorar 20 años. Entonces, no nos coloquemos siempre en la posición del que está siendo vencido en un juicio. Coloquemos también en la posición del que representa al que tiene el derecho legítimo y quiere una respuesta inmediata de los tribunales de justicia y no 20 años después. Por eso es que yo siento que establecer un límite al recurso de casación para los efectos de la cuantía, y miren que fueron muy específicos y dieron en temas mercantiles, debe ser discutido. Recuerden que no está inscrito en prioridad, es un proyecto, hay que ir a la asamblea, hay que presentar propuestas, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que se busca, qué es lo que representa en realidad el recurso de casación en casi todos los casos y no irse a temas específicos como el tema de la cuantía. Gracias. Un comentario final nada más. Yo veo que en las otras salas, penal y la sala tercera, no hay límite de cuantía y son magistrados iguales y tienen igual carga laboral y la están sacando. También el otro comentario es, sí pareciera eso, no digo que sea así, la tendencia es discriminar, pero también lo otro es que la doble instancia no necesariamente es visto como un principio, es una regla técnica. De hecho, en el Código Judicial hay un proceso de menor cuantía que no tiene recurso de apelación, nada más le cabe reconsideración ante el mismo juez. Entonces, si hubiese sido un principio la doble instancia, diríamos que allí hay una violación a ese principio. Entonces, yo también. Porque es el proceso de mínima cuantía y tú como fuiste juez municipal lo sabes mejor que yo. Ese es un proceso de mínima cuantía que incluso me has traído el ejemplo perfecto. Al momento que me cuestionan la posición de la comisión, estás trayendo el ejemplo perfecto. Como es un proceso de mínima cuantía, se le da la facultad al juez de que pueda resolver esa situación ante él mismo. Porque es que las partes no van a contar con los recursos para ir más arriba. Y eso te plantea una situación especial. Cuando lo haces en paralelo al recurso de casación por razón de la cuantía y te planteas una posición de que qué es lo que llega a la Corte actualmente, porque es que eso va en función de qué es lo que se ve en la Corte, en la Sala Civil, en materia de recurso de casación, qué es lo que se admite, qué es lo que se manda a corregir ahora, porque antes no se mandaba ni siquiera a corregir hace 20 años, y era más restrictivo el recurso de casación y no importaba la cuantía. Ahora la Corte, desde hace años hacia atrás, a 10, 15 años atrás, ha comenzado a variar su posición y ha dado la oportunidad de que se corrijan los recursos. Eso antes era impensable por la técnica que exige ese recurso. Entonces, si mantienes la cuantía y la Sala Civil se vuelve a los orígenes del código y se vuelve exigente en cuanto a la técnica del recurso, entonces igual estás creando una situación paralela que, bueno, como no se aceptó, ahora vamos a ser más estrictos y eso es por jurisprudencia que se ha mantenido. El licenciado Elías va a utilizar su réplica. Mi derecho a réplica. Primero que todo, Jorge, el problema de la cuantía en las demandas es fijación de parte. Así que no estamos hablando de nada incontrovertible, es fijación de parte. Yo fijo la cuantía en mi demanda. Al fijar mi cuantía establezco los riesgos de mi acción. Una demanda es una sentencia anticipada. Entonces, yo no puedo decir que porque la cuantía, no, yo lo puedo. Vas a obligar a muchas personas a fijar cuantías
superiores a los 250, ¿y eso qué implica? Riesgo de costas y riesgo de honorarios de abogado, que no estamos muy lerdos para cuando decimos que esta cuantía y que te voy a cobrar. Pero, no, digo, entonces, por otro lado, el argumento de la doble instancia se contradice con las propias casaciones que se admiten y se casan. No es seguridad jurídica absoluta en los derechos y en el acceso a la justicia. De modo tal que yo no digo ni critico acremente a la comisión, yo creo que está haciendo su trabajo y es un trabajo encomiable. Yo lo que invito es a que repensemos en un plano de sobriedad, de tranquilidad, para ver qué es lo que más le conviene a nuestra sociedad para que haya paz social. Eso es todo. Una última acotación, siguiendo lo que dice don Rubén Elías. En los procesos marcarios se reformó la ley 35 para establecer el recurso de casación, pero hubo una reforma que no fue muy buena y decía, remitía al Código Judicial. Habrá lugar al recurso de casación según el Código Judicial, y el Código Judicial tiene cuantía. Y los procesos marcarios no tenían cuantía, por ejemplo, por lo menos la oposición y cancelación. ¿Qué están haciendo los abogados ahora? Porque la Corte les dijo, no hay casación. Inventan una cuantía. Ahora ponen en todas las demandas $50.000 de cuantía, cuando obviamente por la naturaleza del proceso, en una oposición no están peleando dinero, pero que están buscando la posibilidad de después llegar a una casación. Entonces estamos llegando a lo que dice el licenciado Rubén Elías. Ya, solo eso. Gracias. Yo les doy un aplauso a ustedes por la espera, por la paciencia y pues ya vamos a terminar con… prácticamente va a ser una conferencia magistral de todos los debates aquí, pero profesor Navarrete solamente tiene 15 minutos. Sí, buenas tardes. Saludos a todos nuevamente. Miren, se pueden llevar la percepción errónea de que yo estoy en contra del proyecto. No es así. Sí creo que, como toda obra, es mejorable, ¿no? Y precisamente en el tema que me tocó a mí dentro del reparto, creo que es donde más bondades el proyecto tiene, en el tema de las medidas cautelares. Así que yo creo que al final del día se está logrando el objetivo, ¿no? Que haya un debate y una discusión sobre los temas polémicos del proyecto, que como iniciativa es muy positiva. Claro, también hay que evaluar los riesgos, eso es importante. Y creo que nosotros nos merecemos exigir más. No creo que sea correcta la idea de una reforma a la justicia civil partiendo de la idea que no hay presupuesto. ¿Y saben por qué? Porque el sistema judicial consiguió todo el dinero que necesitaba para implementar el sistema acusatorio. Porque la ciudadanía demandaba la implementación del mismo por las razones que todos conocen que era necesario. Allá estaba en juego la libertad del imputado y los derechos de la víctima. Bueno, acá está en juego el patrimonio de los justiciables. Patrimonio que es necesario para muchas cosas, entre ellos llevar adelante una familia, criar hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el patrimonio, y la Constitución dice que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Entonces, la justicia civil, ¿verdad? Mencionaba la profesora de Chile que en ese país un alto número de causas tiene que ver con la justicia civil. Acá en Panamá quizás si medieran, el problema también es que en Panamá no medimos nada. Todos sabemos que las estadísticas se maquillan, ¿no? Yo no quiero entrar aquí en algunos detalles, ¿no? Pero hay tribunales donde la providencia, el informe secretarial que dice que el proceso está para fallar, no lo dictan para que no entre el expediente en las estadísticas dependientes de fallo, ¿no? Y por ahí nos pudiéramos ir y ver muchos casos de manipulación de las estadísticas, ¿no? Y no tenemos sistemas serios de medición. Quizás si tuviéramos un sistema de medición serio, pudiéramos tomar decisiones y evaluar las cosas con mayor rigor científico. Miren, en torno al problema de las medidas cautelares, voy a tratar de ser breve. Hay un punto
en el que critico la reforma que se manifiesta en el tema de las medidas cautelares, y que los que han leído el proyecto lo han comentado. El proyecto apuesta por un exagerado traslado de funciones al secretario del alguacil. Ya he dicho en varios foros que eso, a mi juicio, va a provocar que los tribunales tengan que tener un segundo y un tercer secretario, y si es así, es mejor entonces que usen el presupuesto para nombrar más jueces en vez de más secretarios, si el rezago judicial está en la práctica de admisión, práctica de prueba y sentencia. Y la prueba de ello es que tenemos un sistema de congestión judicial que se dedica precisamente a esas dos cosas: a admitir y practicar pruebas y dictar sentencias, porque los juzgados están congestionados. Entonces, quizás el presupuesto sea mejor utilizarlo en establecer más jueces, más tribunales o más jueces dentro de los mismos tribunales, con lo cual habría más cabezas pensando en admitir y practicar pruebas y en dictar sentencias. Entonces, en torno al tema de las medidas cautelares hay una gran cantidad de disposiciones que lo que hacen es permitir que el secretario asuma algunas funciones del alguacil, y también que el alguacil y el secretario asuman algunas responsabilidades, o puedan por lo menos reemplazar válidamente al juez, como ocurre, por ejemplo, con la diligencia de allanamiento. Repito, en este punto de la reforma hay innumerables bondades, ¿verdad? La reforma incluye en el tema de las medidas cautelares algunas modificaciones a las reglas generales de las medidas cautelares que están previstas en el 531, algunas modificaciones a la medida cautelar de secuestro, algunas modificaciones a la medida cautelar de suspensión y la más importante de todas, el restablecimiento de la medida cautelar de protección general, de protección y conservación general, conocida doctrinalmente como el poder cautelar genérico o medidas cautelares innominadas, que hace un par de años, por una desafortunada decisión del órgano legislativo, ¿verdad? Por ahí en los corrillos se comentan muchas cosas, casos específicos que dieron lugar a la eliminación de esa norma porque afectó a algunos intereses de algunas personas vinculadas al poder en la administración pasada, y por ahí a una persona que poco conocimiento tiene del tema de la medida cautelar. Si Calamandrei hubiese escuchado al ministro de Gobierno y Justicia del gobierno pasado, seguramente le hubiera dado un infarto, ¿verdad? Porque la exposición de motivos de la ley 13, que eliminó, la ley del 2013 que eliminó la medida conservatoria, realmente es risible, ¿verdad? En cuanto al tema de las normas generales, ¿verdad? Que están en el 531, se modifica una regla que es el numeral 3, que a mi juicio es muy bondadosa porque va a permitir que los jueces tengan algunos parámetros más específicos para decretar una medida cautelar. Porque ahora se obliga al peticionario a que explique el objetivo, cuantía y tipo de proceso. Eso dice relación con uno de los presupuestos de admisibilidad de las medidas cautelares en doctrina, que es la situación jurídica cautelable. Esa relación que debe haber entre la pretensión y la medida que se solicita. Si la pretensión requiere una medida cautelar de aseguramiento, secuestro, o la pretensión requiere una medida cautelar de protección y conservación, ¿no? Ese análisis que generalmente no se hace cuando se decreta un secuestro, ¿verdad? Todos los que litigamos en la esfera civil sabemos que los secuestros se decretan con cierto automatismo, ¿verdad? Porque solamente se presenta la petición y se cautiona la contracautela y se decreta la medida cautelar. O sea, no hay un análisis muy profundo de la pretensión, ¿verdad? Por ahí vendrán los que dicen, no, pero es que en la medida cautelar el juez no puede prejuzgar y adelantar sí, pero tiene que hacer una ponderación de verosimilitud de la pretensión, si ella es real, seria, posible, porque si en una demanda piden el secuestro de unas cuentas bancarias